un poquito de los antecedentes de la gestión de riesgos de desastre, para quienes no sepan y digan, bueno, ¿y qué es eso de la gestión integral de riesgos de desastre? Bueno, pues desde el año de 1909, a ver si nos lo permite este aparatito, desde el año 1909 podemos identificar algunos de los antecedentes que están relacionados con la gestión de riesgo de desastre. En su etapa anterior, que es esta etapa de respuesta, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, el 27 de agosto, 50% de la población de Monterrey fue afectada por una inundación asociada a un ciclón que ingresó por el Golfo de México, hubo numerosas víctimas y damnificados y participó la Cruz Roja por primera vez, ¿sí? Años después fue reconocida la labor de la Cruz Roja. En este decreto presidencial del 21 de febrero de 1910, en que sus estatutos, aunque en sus estatutos era denominada como Asociación Mexicana de Cruz Roja. Y luego en 1982 tuvimos uno de los acontecimientos que más han marcado también la historia de nuestro país, la erupción del volcán Chichonal, ¿sí? Y que ha sido la erupción que ha causado mayor cantidad de pérdidas humanas y que ha sido un referente por todo lo que sucedió en torno, por la respuesta tardía, por la respuesta desorganizada, pero ya desde entonces empezaba a haber la necesidad de contar con personal organizado, coordinado a través de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Que trataran de coordinar las acciones que se tenían que realizar. Y en 1984, otro de los acontecimientos que también fueron muy mediatizados, las explosiones en San Juan y Ixtepec, en el Estado de México, que fue de los eventos más mediatizados en el mundo. Ya se tenía televisión, yo me acuerdo perfectamente que desde mi pueblo estábamos viendo la televisión a blanco y negro, cómo se veía que se estaban incendiando estas dos esferas de metal, ¿sí? Y que había un gran número de personas que habían sido incineradas. Y por supuesto, otro de los antecedentes pues, más importantes son los sismos de 1985, de los cuales ya se refirió Antonio hace un momento y que todos aquí conocemos perfectamente. Y a partir de entonces crea la Coordinación para la Reconstrucción y ese es el antecedente más inmediato para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿sí? A través del decreto presidencial que hace su creación. Es un modelo que ya se estaba realizando de manera pequeña en la Ciudad de México, pero que una vez que se vio la escala que se necesitaba, el presidente pues aprovechó y generó este decreto que crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Y en 1988 tenemos la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que desde entonces pues, se ha convertido en el espacio científico por excelencia que aporta la información más importante sobre las amenazas. Es decir, tenemos ya en esta etapa identificados dos aspectos muy importantísimos: la respuesta y el conocimiento de la amenaza. Y sobre todo se conoció muchos aspectos de las amenazas naturales a partir del Decenio Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, el DIR. ¿Por qué? Porque a partir de este decenio, la ONU y otros organismos vinculados financiaron varios proyectos, entre ellos uno muy importante que fue la creación de la Red de Desastres asociados a fenómenos, la Red de Prevención de Desastres en América Latina, la red el 12 de agosto de 1992 en Costa Rica. Y la red generó un cúmulo de información crítica con un enfoque distinto al que solamente incluía la respuesta a desastres. ¿Qué hizo la red? Pues formó un equipo, un grupo de personas, de investigadores transdisciplinarios, antropólogos, historiadores, sociólogos, ecólogos, urbanistas, arquitectos, antropólogos, ¿sí? Y se pusieron a darse cuenta en debates académicos, en congresos, se dieron cuenta de que el riesgo y el desastre son distintos, la amenaza es distinta, el fenómeno natural es diferente y que lo que subyace en todos los desastres es la vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Y empezaron a reflexionar acerca de ese concepto y poco a poco fueron permeando esos conceptos hasta la literatura que ahora les toca leer a ustedes y que ya es un enfoque diferente que tiene mayor profundidad. Pero no voy a profundizar en todos los conceptos que están vinculados con la gestión integral de riesgo de desastre, pero sí quiero destacar que en este grupo es donde se empieza a hablar de manera sostenida acerca de la vulnerabilidad y sobre todo de la gestión de riesgos de desastre. Es decir, de esa necesidad
de vincular a las distintas instituciones y dependencias y las autoridades, los académicos, los distintos sectores de la sociedad, ¿sí?, la población en general, para hacer un trabajo en conjunto, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y en el año 2000, el 12 de mayo, tenemos la primera Ley General de Protección Civil, ¿sí? Y recientemente, pues en el año 2012, ya tuvimos la nueva Ley General de Protección Civil, que incluye el enfoque de gestión integral de riesgo de desastres. Entonces, este es muy brevemente, por cuestiones de tiempo, pues vamos a verlo así de carrerita, ¿sí? Pero estos son, digamos, los antecedentes más básicos, mínimos, de los antecedentes de la gestión integral de riesgos. Y el 5 de diciembre del año 2018 tenemos la creación de la primera Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, que actualmente está funcionando, que funciona muy bien. Hay algunas situaciones muy problemáticas, como el caso del metro, por ejemplo, que se ha estado repitiendo de manera muy frecuente, pero en otras áreas ha funcionado bastante bien el trabajo de la gestión integral de riesgos, sobre todo en la parte de planeación del desarrollo urbano, que no es poca cosa en la Ciudad de México y que requiere de muchísimo trabajo colaborativo entre las distintas dependencias. Y bueno, ¿cómo se define en nuestra Ley General de Protección Civil la gestión integral de riesgos de desastre? Dice ahí que es ese conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen y en un proceso permanente de construcción que involucra a los 3 niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra varias etapas: identificación de los riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Evidentemente, el enfoque de la gestión integral de riesgos no es solamente la etapa de respuesta. La etapa de respuesta es importantísima, siempre tiene que existir, pero es uno de los dedos de la mano. La mano en su totalidad es la gestión integral de riesgos de desastre y abarca a todas las dependencias, todas las instituciones de manera transversal, ¿sí? Y la respuesta solamente ante las emergencias es, como lo digo, solamente un dedito de la mano. A ver, el cursor. Y bueno, también la Coordinación Nacional de Protección Civil tiene su propia definición acerca de la gestión integral de riesgos de desastre. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene su propia definición también de la gestión integral de riesgos de desastre, ¿sí? Por cuestiones de tiempo voy a ir avanzando un poquito más rápido. Se los muestro de manera muy gráfica, ¿no? La gestión integral de riesgos de desastre tiene 4 etapas que son importantísimas para nuestro país, al menos desde el modelo del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cuáles son esas? Las que están aquí abajo, que son la base: gestión prospectiva, gestión correctiva, gestión reactiva y una gestión prospectiva correctiva. ¿Cómo funcionan? No hay que inventar el hilo negro, está aquí, es una especie de rompecabezas que en su conjunto componen la problemática de gestionar de manera integral el riesgo. ¿Cuál es una gestión prospectiva? Bueno, cuando tú tienes el caso de una amenaza, esa amenaza representa un peligro. ¿Por qué representa un peligro? Porque existe exposición, ¿sí? Porque además existe vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Evitar construir riesgos, ordenar el territorio, reglamentar tus construcciones. Eso se hace en parte, pero no se hace en todo el país y no se hace de manera consistente. Bueno, si ya cumpliste con esa primer base de la gestión, puedes complementar la siguiente, gestión correctiva. ¿Qué es la gestión correctiva? Cuando ya tienes un riesgo, ¿sí? Cuando ese riesgo además ya es latente, cuando te has documentado de que cada vez, como decía Antonio hace rato, cada vez que se presenta un huracán se produce un desastre o se producen daños severos, entonces tienes un riesgo latente.
¿Qué tienes que hacer en esos casos? Pues hay muchas acciones. Una de ellas puede ser reubicación, ¿sí? O trabajar en prevención de desastres con distintas estrategias comunicativas, estrategias de intervención directamente con la comunidad. ¿Para qué? Para mitigar. Si no puedes distanciar a las personas, si no puedes reducir la exposición, sí puedes mitigar los impactos que se presentan por fenómenos con distintas acciones. Acciones de obra pública, por ejemplo, programas educativos, un sistema de alertamiento temprano, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay distintas opciones. Ahí está el alertamiento precisamente a un lado de mitigación. Y es muy importante además incorporar la transferencia de riesgo. Es decir, que la principal infraestructura con la que se cuente con seguros, para que en caso de que ocurran daños se puedan resarcir estas afectaciones. Lo mismo con las viviendas. Es importante que las viviendas cuenten con seguros. Ya sabemos que no todas las personas tienen la capacidad para contar con esos seguros o invertir. Sin embargo, es muy importante gestionar programas que permitan hacer ese tipo de aseguramientos. La siguiente columna de la gestión reactiva. ¿Cuándo se presenta la gestión reactiva? Bueno, pues cuando ya tienes un desastre potencialmente en puerta, cuando ya tienes una amenaza que sabes que va a impactar. ¿Y qué ocurre entonces? Pues la materialización de ese riesgo. ¿Qué se tiene que hacer? Prepararse de manera adecuada para hacer una respuesta importante, brindar el auxilio a la población, como lo hace todo el personal de Cruz Roja, como lo hacen los bomberos también, y brindar esa atención de emergencia imprescindible. Y en el momento en el que ya está controlada la situación de crisis y de emergencia, ¿qué se tiene que hacer? Reducir los daños, empezar a rehabilitar y poco a poco iniciar el proceso de recuperación y de reconstrucción hacia una resiliencia. ¿Cuánto va a durar el proceso de recuperación o de reconstrucción? Depende muchísimo de las capacidades que tengan las instituciones o el Estado o la sociedad organizada en su conjunto. Si no tienen capacidades ni siquiera para prevenir, los daños van a ser mayores y el periodo de recuperación se va a postergar. Casos específicos, a mí me encanta hablar del caso de Minatitlán porque fue el primer desastre que estudié en 1959, 27 de octubre, ¿sí? Se presenta un lahar, mueren 1 de cada 3 habitantes en el pueblo de Minatitlán. Cuando uno platica con ellos ahorita, todavía lloran, todavía están afectados emocionalmente. ¿Se han recuperado? ¿Ya sobrepasaron el duelo que les costó perder a 25 familiares en una sola familia? No, todavía no. Entonces ese proceso de recuperación emocional puede durar décadas. Y hay ciudades, por ejemplo, como Lisboa, que fue afectadísima en 1755, y uno puede ir a la ciudad y encontrar todavía cicatrices de los daños que ocurrieron entonces, y no con fines turísticos, sino todavía no se ha reconstruido todo lo perdido. En la Ciudad de México, uno va a la Ciudad de México y encuentra a uno personas viviendo en casas de campaña a raíz de los sismos del 85. Y ahora se sumaron otros del sismo del 2017. ¿Sí? Entonces ya se empalmaron ahí 2 eventos importantes. Entonces, ¿cuánto les va a tomar la reconstrucción? Pues seguramente muchísimo tiempo. Esos procesos de reconstrucción y de recuperación pueden tardar semanas, meses, años, décadas o incluso siglos, dependiendo de las capacidades que tenga la sociedad, ¿sí? Para cada una de las etapas de la gestión integral del riesgo existe una serie de preguntas que nos podemos formular para ver en qué condiciones nos encontramos, ¿sí? Por ejemplo, podemos preguntarnos qué amenazas existen en el entorno, qué antecedentes existen de impactos. Ya Antonio nos hablaba un poco sobre esto en su presentación. ¿Qué riesgos se presentan en distintos periodos de retorno? ¿Qué patrimonio está expuesto para cada amenaza? ¿Qué pérdidas económicas se estiman? ¿Ya contamos en Colima con esa información? ¿Hay alguna herramienta que nos hable de esa información o no? A ver, alguien que levante la mano. Y los van a regañar. Para empezar el Atlas, ¿sí? Gracias.
En el Atlas ya está muchísima desinformación. Nuestro amigo Raúl se esfuerza todos los días por emitir un boletín donde nos habla del peligro asociado al volcán de Colima y la actividad que va a presentar en un periodo estimado corto, ¿no? También con relación a la etapa de prevención y mitigación, ¿qué tipos de preguntas podríamos formularnos? Bueno, aquí les dejo algunas que nos ayudan a guiar ese tipo de reflexión. ¿Cuáles y cuántas acciones son necesarias para mitigar los impactos económicos y sociales de cada amenaza o para reducir los riesgos y fortalecer la prevención? ¿Qué acciones requerimos transversalizar esfuerzos entre las distintas dependencias o secretarías? ¿Cómo voy a hacer una comunicación efectiva del riesgo desde Protección Civil si no tengo personal que haga comunicación? No tengo ni siquiera un licenciado en comunicación. Bueno, entonces tengo que trabajar con la Secretaría de Comunicación para organizar juntos una estrategia. ¿Sí? Tengo que trabajar con el departamento de prensa para que me hagan el diseño, para que me generen boletines, en fin, de eso se trata, de articular, de vincular y de transferir facultades. Obviamente que en los casos en que se habla ya de planeación del territorio, se vuelve más complejo planear una estrategia. Ya involucra a SEDATU, involucra a SEDUR, involucra al INCO, involucra al Instituto de Planeación, involucra a gente que le sabe técnicamente y en la investigación también acerca de la planeación del desarrollo. O sea, conforme se va profundizando en las problemáticas propias del riesgo, se va requiriendo de mayor participación por parte de la sociedad y de las instituciones. Con relación a la preparación y la atención de emergencias y el auxilio, algunas de las preguntas que podremos plantearnos son estas. ¿Qué capacidades tiene cada unidad municipal de protección civil para atender una emergencia? ¿Qué aliados suplen las necesidades que tienen las unidades municipales de protección civil? Es decir, si no tenemos las capacidades suficientes, ¿quién nos va a echar la mano cuando los necesitemos? Y si tenemos algún tipo de convenio o de acuerdo de palabra, ¿está firmado algo? ¿Quién nos garantiza que sí van a venir? Nos están diciendo que sí vamos a contar con su apoyo, pero ¿y si no vienen? Necesitamos convenios, ¿sí? Firmados, acuerdos de trabajo colaborativo. ¿Dónde se encuentran y qué capacidades tienen los albergues, rutas de evacuación y el personal especializado en emergencias? Hay que preguntárnoslo siempre. No solamente ante sismos, que es uno de los fenómenos que más impactan, sino ante las otras amenazas. ¿Por qué? Porque en el estado de Colima, ya lo sabemos, no se presentan solamente sismos, ¿sí? Con relación a la etapa de recuperación y reconstrucción, ¿sí? A esta parte de la gestión integral del riesgo, ¿qué preguntas podremos formularnos? ¿Es viable la recuperación, reconstrucción o reubicación en relación a su costo y beneficio? ¿Con qué programas o recursos va a recuperar y reconstruir o reubicarse una población? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se presenta el escenario de incremento del nivel del mar en Manzanillo ante la presencia, por ejemplo, de un tsunami que está estimado en 10 metros? ¿Cuáles poblaciones son las que van a ser afectadas? Y una vez que sean afectadas y devastadas, por ejemplo, Cuyutlán o El Paraíso, ¿qué va a ocurrir con esas personas? ¿Quién les va a apoyar en el proceso de recuperación y reconstrucción? ¿A qué lugar los vamos a reubicar? ¿Dónde hay zonas que el ayuntamiento cuente apropiadas para llevarlos allí en caso de que se presente un desastre? ¿O nos esperamos a que ocurra y entonces vemos qué hacemos? Entonces, eso es el trabajo preparativo, preventivo. Crear esos escenarios no deseados, pero posibles porque existe probabilidad. ¿Sí? Y si existe probabilidad, puede ocurrir. 19 de septiembre. TikTok, ¿no? Nadie creía que se iba a presentar y ocurrió. Y en esta otra etapa, ¿sí? Podemos también reflexionar cómo sistematizar los datos de los servicios realizados, cómo atender las vulnerabilidades identificadas tras un evento, cómo evitar la reconstrucción y la construcción y reconstrucción del riesgo de desastre. Es decir, ya ocurrió el desastre. Ya lo tuvimos ahora el 19 de septiembre del 2022. ¿Quién ha sistematizado los servicios que brindaron? ¿Quién se ha puesto a evaluar de manera crítica cómo se realizaron esos servicios? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya hicieron ese trabajo? ¿Ya se sentaron a ver el Excel? A ver,
cuántos servicios se hicieron cada día, con qué se contó, con qué no se contó, cómo le hacemos para que no nos vuelva a pasar lo mismo, para suplir esas necesidades que tuvimos. Ya existió ese trabajo. Si no existió ese trabajo, entonces estamos esperando todavía que no vuelva a ocurrir otro desastre pronto. Porque en enero, no solamente se ha presentado el desastre asociado el 21 de enero del 2003, el siglo XX empezó con un desastre el 19 de enero. ¿Sí? Según el periódico dice que murieron 600 personas. Yo no le creo, porque es el extra del ECOS de la costa y el ECOS ya desapareció, entonces ya no podemos confirmar. Pero si le buscamos, todavía no he estudiado ese caso, pero si le buscamos, yo creo que no son tantos muertos, pero que sí fue un acontecimiento muy importante. Entonces el siglo inició con un desastre asociado al sismo en enero. Entonces ya se han presentado otros sismos importantes en enero. Y bueno, ya para ir cerrando mi presentación, algunos de ustedes van a decir, bueno, y eso de la gestión de riesgos de desastre, entonces, ¿dónde lo podemos anclar? ¿Dónde puede existir? Pues aquí está un ejemplo. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Así funciona, ¿sí? El presidente de la República, luego una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una Coordinación Nacional de Protección Civil y debajo se encuentra una Dirección General de Gestión de Riesgos, una Dirección General de Protección Civil, los sistemas municipales, los sistemas estatales, están anclados algunos como el de la Ciudad de México. Pero ya existe como tal una Dirección General para la Gestión de Riesgos de Desastre a nivel federal, en la cual está anclado este proceso de creación de secretarías y de áreas especializadas en gestión de riesgos. Ese es el modelo específico para la Ciudad de México. Después del gobierno federal, ¿sí? A nivel estatal se cuenta con una jefatura, una secretaría que la dirige la arquitecta Miriam Ursúa y que evidentemente ya no es personal operativo, ni es personal de respuesta, es personal especializado en planeación, es arquitecta. Ella no es ni paramédica, ni da primeros auxilios, ni estuvo en Cruz Roja, ¿sí? Son personas especializadas en planeación del desarrollo, en administración de las ciudades, especialistas en urbanismo, antropólogos, sociólogos, incluso geógrafos hay en estas áreas. En la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Chiapas, el doctor Luis García, él tampoco es operativo, ¿sí? En Veracruz tampoco tenemos una secretaría con una cabeza operativa. En Sonora también hay un instituto de gestión de riesgos de desastre encabezado por Ruy Navarrete. Él sí ha sido bombero y ha sido paramédico, pero es doctor en gestión de riesgos por la Escuela Nacional de Protección Civil Chiapas. Aprovecho para invitarlos a que participen en la maestría, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado en la Escuela Nacional de Protección Civil Chiapas. Ahí tengo el honor de dar clases y están cordialmente invitados. Tiene excelente nivel. Bueno, ya para cerrar con esto quisiera reflexionar acerca de esos que son, yo llamo principios de la gestión integral de riesgos y que me parece que son bien importantes. Primero, tenemos que aprender a conducirnos con ética. Si no nos conducimos con ética, de verdad no va a funcionar nada. O sea, profesionalizarnos, pero además actuar de manera coherente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que tengamos el conocimiento, el profesionalismo, la responsabilidad y la sensibilidad para vincular nuestra profesión con lo que necesita la sociedad, ¿sí? Y actuar con civismo con las personas. Otro de los principios de la gestión integral de riesgos es evitar el dolor evitable. Si ya sabemos que se va a presentar un desastre porque las condiciones están dadas, el compromiso de nosotros es evitar ese dolor. Buscar todas las alternativas posibles y todas las estrategias para evitar que padezcan el dolor las personas por pérdidas humanas, por pérdida del patrimonio, etc. A mis alumnos de arquitectura, doy clase en la maestría en arquitectura, y les pongo un ejercicio, los pongo a que construyan casitas con Lego. Como son arquitectos, hacen unas casas maravillosas, hermosas, ¿no? Por donde la volteas. Y ya que la tienen armada, le digo, ¿cómo se ve tu casa? Cuéntame de ella. No, tiene luces y es sustentable y le entra por acá la iluminación. Y en eso, ¡oh!, les pego con la mano y se las destruyo.
Y se enojan, me tardé 1 hora y media a construirla. Imagínate, estás llorando por una casa de Legos. ¿Qué harías si perdieras todo tu patrimonio en 20 segundos que dura el sismo? Entonces hay que tener esa sensibilidad como profesionales para saber lo que le duele a las personas el perder su patrimonio. ¿Sí? Si no podemos evitar que se caiga la casa, porque no la podemos contener nosotros, sí hay que buscar formas para mitigar los impactos. Hay que seguir trabajando en los procesos constructivos, en la reglamentación de la construcción de vivienda, porque ya sabemos que los sismos no matan a nadie, son las viviendas mal construidas y los muros que colapsan los que matan. Entonces hay que buscar esas formas de mitigar esos impactos construyendo mejor. Y por supuesto fortalecer también las capacidades para la resiliencia. ¿Cómo? Generando mejores condiciones de vida para tener una sociedad más sustentable, ¿sí? Esto significa mejorar ese proceso adaptativo hacia el desarrollo sostenible. Nosotros todos estamos en un proceso como en el mar, como dijera Brodel, estamos inmersos en un enorme océano donde todos estamos caminando hacia un proceso adaptativo muy largo. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar llegar a mejorar nuestros sistemas constructivos? Depende de nosotros, de qué tanto exijamos los cambios necesarios para que se haga efectiva la reglamentación que en muchos casos existe, pero que no se cumple. ¿Sí? Y eso sin duda creemos, algunos cuates y su servidor creemos que nos va a llevar a tener territorios más seguros, más sustentables y más resilientes. A eso es a lo que le llamamos territorios más seguros, más sustentables y más resilientes. Muchísimas gracias por su atención.